Su casa es el arca de las razas autóctonas. Pudiera ser el Noé asturiano. Disfruto haciendo muebles, como cuando me toca limpiar los animales. Esto es una forma de vida. Disfruto tanto haciendo muebles como cuando me toca cambiar los animales, limpiar los animales, que hay mucho trabajo del ganadero que no se ve. Asturias posee 7 razas autóctonas ganaderas, de las cuales 6 están en peligro de extinción. Estas son el gocho asturcelta, la pita pinta, el poni asturcón, la ovella xalda, la cabra vermella y la vaca asturiana de la montaña. Su baja y lenta productividad, así como también el abandono del campo, hicieron que estas razas estuvieran a punto de desaparecer, pero gracias al entusiasmo de gente anónima, hoy, poco a poco, se van recuperando. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Pues nada, aquí estamos, de ceba. Cebando a los gochos. Pues sí. Porque lo tuyo es una apuesta por las razas autóctonas. Pues sí, prácticamente desde el año 89 que empecé con la primera gallina asturiana. O sea, que empezaste con una pita pinta. Pues sí. ¿Y ahora tienes cuántos animales en total, más o menos? Sobre 200 animales habrá ahora. Menos la cabra vermella, que en su día les tuve, ¿eh? ¿Cuántos gochos asturceltas tienes, por cierto? Hay 4 gochas madres, una de ellas está para parir de arriba, otra está para parir, y 3 pequeñajos. Detrás de ellos hay más de 10 años de trabajo. Esto empezó todo sobre el año 2013, fue cuando se formó la asociación. Pero bueno, ya ahí se llevaba años detrás de... un seguimiento detrás de los pocos que quedaban, ¿no? Son animales que necesitan estar en extensivo. Estos animales pásanse prácticamente el año fuera. Y lo que se ve que tiene una capa muy dura y un pelo, cuidado, ¿eh? Pues sí, son animales que prácticamente el pelo es el mismo que los puedan tener los jabalinos. Aquí se puede ver, se aprecia bien este animal en un estado de relajo. El rabo no enrosca, en estado de reposo siempre está estirado, ¿no? El tronco siempre curvado, costillares planos. La característica más apreciable a simple vista son las orejas, ¿no? Que siempre suele, más o menos están a la altura de la jeta, del hocico. Es increíble que con esa boca puedan coger todos los granos que hay ahí, ¿eh? No queda uno. Eso es como, increíble. Es como las avellanas, ¿no? Que ve que es lo mismo, como las cascan y comen, es increíble. Y ver las castañas peladas, bueno, yo flipo. Y las bellotas lo mismo, ellos no son tontos, no. Está ahí la ovellina xalda. Pues sí, y la ovellina xalda, nunca mejor he dicho ovellina. Ella pequeñina, se ve. Pues sí, se caracteriza el tamaño que tiene y como el resto de las especies, rústica. La rusticidad que tienen es muy grande. Toma, toma, no se veas. Hablamos que es otra raza que está en peligro de extinción. Más o menos, ¿cuántas hay? No pasamos de 5.000 animales. 2.700 hembras y el resto de machos. Como el resto de las razas hubo que ir a buscar a los sitios más escondidos de Asturias, ¿no? Se encontraron de aquella sobre 150 animales, se partió. Claro, todas estas razas que están en peligro siempre se parten con muy pocos ejemplares. Pues el sí. 8 con 4, estas 150... Y hay un problema, ahí tenemos un problema genético, ¿no? Necesitamos todos los individuos para poder que no exista endogamia y después ir depurando. ¿Por qué estas razas que vivieron siempre en Asturias estuvieron a punto de desaparecer? ¿Qué fue lo que llevó a ello? Principalmente en la zona occidente se empezaron a quitar montes a la gente, públicos, para plantar arbolado. Y después, comercialmente, pues claro, no pesaban, se empezaron a vender animales, a entrar razas, mejor dicho, foráneas, que daban más rendimiento, tanto lechero como en peso, y eso fue lo que la fue apartando, ¿no? Pero hoy trabajáis por su recuperación, pero además ofreciendo un producto de calidad. De calidad suprema. Prueba el xaldo y le gusta, no sabe a cordero. No son animales que no tienen grasa. Este es el poni asturcón. Pues sí,
pony que no caballo. Exactamente, es un pony porque todo aquel caballo, vamos a decir, que no pase de 1,47 a la alzada, es un pony. Viene a estar sobre el 1,20 al 1,35. Es otra de las razas autóctonas de Asturias que está en peligro de extinción. Más o menos, ¿cuánto puede haber de animales de pony asturcón? Sobre 2.600 animales. ¿Hay algún baremo? Sí, no puede pasar de 7.500 animales. Todo lo que esté por debajo, oficialmente, está en peligro de extinción. Está en peligro de extinción, sí. Aquí estamos viendo potros destetados de este año. Este en concreto tiene 2 años, que esta noche, pues bueno, ya lo junté ayer y ya está goliendo potras. Eso es bueno. Sí, es bueno, es bueno. Bueno, por el futuro de la raza. Eso dice del instinto del animal, ¿no? Míralo, ahí va. Ahí, graba, con 2 años. Prácticamente estos animales vivieron no en estado salvaje, pero semisalvaje, ¿no? Muchas sierras de Asturias se les cogía solamente pues, para quitarle las crías, marcar y se volvían a soltar. Sí es cierto que eran animales de trabajo, ¿eh? Se les utilizaba pues, para llabrar las tierras, para hacer cargas, fue cambiando con los años y llegó a estar en un estado crítico, pero crítico, y estamos hablando de un animal milenario. En los años 80 pues se fue recuperando la raza, ¿no? Hoy en día somos muchos los criadores que seguimos criándolos en el monte y en este estado. ¿Y este cómo lo tienes tan apartado, Nacho? Ahora mismo este es incompatible ya con el otro que se grabó. Este tiene 2 años también y ahora ya empiezan a pegarse entre ellos. Quizá aquí sí que se pueda ver reflejada la morfología del pony asturcón. Sí, se puede ver un animal pues prácticamente fino, ¿no? Se le ve la finura en cabeza, en patas. Ajá. Todavía no echaron el pelo, es capa negra. Ahí existe también dentro del libro la capa castaña. Y tenemos otro que también la gente no... que es el gen alazán. Y sí, ya de hecho concursan animales alazanes. Y aquí tenemos a la casina. Se mantienen sobre 7.000 hembras reproductoras. ¿Qué diferencia puede tener con la asturiana de los valles, por ejemplo? Buena la rusticidad y el mantenimiento. Es un animal que le quita muy pocas horas al ganadero. Y mala, bueno, pues en comparación con la asturiana de los valles, que es nuestra también, ¿no? Pertenecen al mismo tronco, es las canales, ¿no? El tamaño de los siatos pues no dan el mismo rendimiento cárnico que pueda dar un siatu de valles. ¿De dónde sacas el tiempo? Porque aparte de tu afición, tu negocio es el tema de la carpintería. Duermo muy poco. Soy persona que no me gusta perder el tiempo en la cama, ¿no? Esto no tiene cuantía, esto no se puede valorar por horas, como puedas tú ajustar una obra, no porque no saldría entonces las cuentas. Esto es una forma de vida y disfruto tanto haciendo muebles como cuando me toca pues cambiar los animales, limpiar los animales, que hay mucho trabajo detrás del ganadero que no se ve. ¿Qué traes ahí, hombre? Bueno, pues aquí un maravilloso ejemplar de pinta asturiana, de la variedad pinto negro. Precioso. Pues sí, la verdad que este es un ejemplar muy bueno. Estamos hablando de 2.400 ejemplares en libro genealógico, siempre reproductores. Y aquí empezó todo, tu afición por las razas, ¿no? Con Pues la pinta-pinta. Aquí empezó todo. En el año 89 me enteré que había por ahí un veterinario que andaba recuperando una raza asturiana y nada, me puse en contacto y pude sacar una gallina en Caldones, en Gijón. Me fui para la mili, vives un poco, vas para allá, vas para acá. Y después ya cuando tuve la oportunidad sobre el año 2000, fue cuando empecé a hacerme con el resto de las razas. ¿Y qué fue antes, el huevo o la gallina? Hostia, ahí me pillas. ¿Cuántas variedades hay de pinta-pinta? Pues hay 4 variedades ahora mismo, reconocidas. Estamos en la pinta negra, que sería este ejemplar, está el abedul, estaría la blanca entera y estaría la pinta rosa, que sería igual que este otro pollito, pero con el moteado en rosio. Enhorabuena por ser una de esas personas anónimas amantes de los animales y que está tirando por lo nuestro. Pues sí, exactamente, por lo nuestro, que es de todos. Es patrimonio de todos los asturianos. De todos los asturianos, exactamente. Un placer.
Aquí tenéis vuestra casa. Gracias. Vémonos. Hasta luego.